la oposición, ¿usted cree que estaría dispuesta a dialogar y en qué condiciones? Perdón, no Fíjese, entendí la estoy pregunta. muy contenta de escuchar al presidente Larrúa. Estoy muy contenta al escuchar al presidente Larrúa, Sí, que te ha hablado agradezco. quizás un poco en pasado. No hay tiempo definitivamente de un diálogo porque el propio régimen ha cerrado todas esas posibilidades. Fíjense que en este momento que ustedes y nosotros estamos hablando, ya el Ejecutivo, en cabeza de Maduro, ha demandado ante el Tribunal Supremo de Justicia, que también maneja Maduro, a la Asamblea Nacional, que es el único poder electo apenas hace 5 meses, con el voto mayoritario de los venezolanos. La oposición tiene en la Asamblea Nacional una mayoría calificada, las 2/3 partes, y el señor Maduro el día de hoy le ha solicitado al Tribunal Supremo que sencillamente elimine a la Asamblea Nacional. Entonces habla de un diálogo hacia afuera, pero en Venezuela adentro hay una profunda represión y un desconocimiento de la Constitución Nacional. Como lo ha dicho la propia Asamblea Nacional hace apenas un mes, se ha roto el hilo constitucional de Venezuela. Estamos en dictadura, en dictadura. En Venezuela hay una tiranía. A mí me llama poderosamente la atención que también hoy el señor Maduro ha pedido que a esta asamblea de la OEA asistan los 3 expresidentes, el señor Zapatero, el señor de Santo Domingo y Fernández, y Torrijos. Pero, ¿por qué no pedir también entonces que asistan los 35 presidentes, expresidentes que están reunidos en la iniciativa de las Américas y de España, el grupo IDEA? ¿Por qué no van los 35 expresidentes que apoyan no a la oposición venezolana, apoyan al pueblo venezolano? Para que haya un diálogo, Jason, en Venezuela tienen que soltar hoy, ya en este minuto, a los presos políticos. Tienen que soltar ya en este momento a los cientos de estudiantes presos en la tumba. Para que haya un diálogo, se tiene que hablar de una transición. Maduro se va y se va ya. Para que haya un diálogo, tiene que haber un referéndum el mes próximo. Nada de validación de firmas, nada de reafirmazo. Sencillamente el pueblo quiere decirle a Maduro en las urnas que se vaya ya. Y ellos han cerrado todas esas posibilidades. Expresidente de la Rúa, la palabra diálogo pareciera ser como... Me gusta. Sí, Me sí. gusta. Siga. No, digo que me gusta oír esas palabras dichas con tanto sentimiento y firmeza, porque eso es lo que hace falta. Está diciendo la verdad desnuda. ¿Usted cree que la palabra diálogo en este momento adormece a la región o la vuelve neutral frente a la posibilidad de que sí es una salida en lugar de pararse firmes frente a lo que pasa en Venezuela? Para mí el diálogo, como le está planteando el gobierno de Venezuela, es para ganar tiempo, es un engaño, porque estamos en el diálogo no que piden 3 expresidentes, no en el diálogo que reclama la oposición, sino en el diálogo que propone el gobierno, con todos los condicionamientos que él sigue manteniendo. Eso no lleva a nada. El gobierno de Venezuela va a llegar al diálogo con la fuerza de las armas detrás, diciendo, vengo a dialogar, pero impongo las condiciones porque tengo la fuerza. Y eso no es la solución de fondo que precisa el drama de un pueblo. Recuerdo, si me permiten una evocación, la situación en Perú. En el año 2001 tuve que hablar como presidente en la OEA. No existía aún la cláusula democrática. Yo tuve que hablar y decir que rige el principio de no intervención, de no injerencia, pero dije que también está el principio de no indiferencia. No podemos ser indiferentes ante los dramas de nuestros pueblos hermanos cuando se vulneran las formas de la democracia y se ignora la libertad y aún las mínimas condiciones de vida. De ahí entonces
se reunió en Lima la OEA y se aprobó la Carta Democrática que hoy se está invocando. ¿Qué significa la Carta Democrática? No es un castigo para un país, es un llamado fuerte de toda la comunidad americana para decirle a un gobierno, usted está desviándose, cambie y corrija, porque decir palabras que lleva el viento no sirve. Aquella vez, con motivo de la sanción de la Carta Americana, Fujimori se fue. Fujimori, que había clausurado el Congreso, es decir, asumido una dictadura, y se fue, se puso término a aquel autoritarismo. Esta vez la cláusula democrática tiene que servir para salir de esta situación de fuerza y abrir las condiciones para que Venezuela, volviendo al concierto económico internacional, reciba la asistencia, la cooperación para ponerse de pie nuevamente. La Organización de Estados Americanos anunció que su Consejo Permanente recibirá a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos la próxima semana. La reunión, en la que se escuchará el informe de los exmandatarios sobre su labor como mediadores en la crisis venezolana, se realizará 2 días antes de que el organismo decida si apoya o no la solicitud de Luis Almagro de activar la Carta Democrática para Venezuela. La crisis venezolana está bajo la lupa de la comunidad internacional, por lo menos así quedó demostrado en la Asamblea General de la OEA número 64 que se llevó a cabo en República Dominicana. Aunque en la agenda no estaba previsto el tema, la grave situación por la que atraviesa el país bolivariano ocupó especial atención en el encuentro. Uno de los protagonistas fue John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, quien apoyó la petición que semanas atrás hizo el secretario general de la OEA, en la que solicitó que se active la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. La invocación del artículo 20 de la Carta Democrática invocada por el secretario general dará lugar a un debate sobre Venezuela de mucha más envergadura en el Consejo Permanente de esta organización, y estamos listos y dispuestos a participar en ese debate, y junto con nuestros socios en la OEA ayudamos a facilitar ese diálogo que a final de cuentas habrá de abordar las cuestiones económicas, políticas, sociales, así como dimensiones humanitarias de esta crisis. Para Kerry es premisa en una eventual solución a la crisis que se libere a los denominados presos políticos y que haya un referendo revocatorio si así lo expresa la población. Los venezolanos tienen el derecho a utilizar los mecanismos constitucionales para manifestar su voluntad de manera pacífica y democrática. Como era de esperarse, sus declaraciones no fueron bien recibidas por la canciller venezolana, quien aseguró que su país es víctima de lo que denominó un hostigamiento internacional. Últimamente la derecha internacional, en una especie de conjura, ha tomado Venezuela como plato de banquete. Y todo el mundo opina, y todo el mundo dice, y todo el mundo instruye y manda. Venezuela es una nación libre y soberana. Quizá una de las mayores conclusiones de esta asamblea fue la reunión del Consejo Permanente de la OEA que solicitó el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente 2 días antes del encuentro del organismo en el que se discutirá si se aplica o no la Carta Democrática en Venezuela. En esta reunión será presentado el informe sobre la mediación que adelantan los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, en la que plantearán un diálogo entre oficialismo y oposición como solución a la crisis que se vive en Venezuela. En Caracas, Nitu Pérez Osuna, ¿no será más bien que con esta reunión que va a tener lugar 2 días antes de la que pidió el secretario Almagro para discutir sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana, se quiere desmontar lo que se vaya a decidir en la reunión convocada por el secretario Almagro cuando todo el mundo escuche este informe de los expresidentes y vote a favor de un diálogo? Como han querido desmontarlo todo, eso fue parte de la reunión de Santo Domingo. Estos 3 expresidentes no son amigos del pueblo de Venezuela, son amigos del gobierno de Venezuela, eso del régimen de Venezuela. Eso es otra cosa, eso es algo completamente diferente. Escuchaba en este reportaje tan interesante también a Delcy Rodríguez decir que Venezuela era un país libre y soberano. Venezuela no es libre ni es soberana.
Venezuela está presa del gobierno cubano, del gobierno del castrocomunismo. Venezuela está presa de otros gobiernos, de otros países que lo que han sacado es la riqueza de nuestro país. Y no es que la han sacado, se lo ha permitido este régimen. Venezuela no es soberana. Venezuela ha perdido su soberanía cuando en los cuarteles mandan generales que no son precisamente venezolanos, sino cubanos. Venezuela ha perdido su soberanía cuando el presidente, el que está sentado en Miraflores, ni siquiera puede mostrar una partida de nacimiento venezolana porque no la tiene. En Venezuela, hace aproximadamente más de 2 meses, el 12 de abril pasado, la Asamblea Nacional, su junta directiva, le exigió a Nicolás Maduro que presente la partida de nacimiento venezolana y el certificado de no poseer ninguna otra nacionalidad. Han pasado más de 60 días y Nicolás Maduro sencillamente hace oídos sordos. Los venezolanos pensamos no solamente que nos está llevando a la miseria, a la hambruna, a la muerte, una persona no nacida en este país, sino también un dictador. Así que yo espero, como venezolana, yo soy sencillamente una periodista venezolana, y pido a la comunidad internacional que tengan los oídos muy abiertos, los ojos muy abiertos, que escuchen a los venezolanos. Los venezolanos estamos atravesando una crisis humanitaria que niega el régimen de Nicolás Maduro. Necesitamos medicinas y ustedes, los colombianos, saben lo difícil que es enviar ahorita medicamentos a Venezuela, porque así como le ponen alcabalas a una de las salidas constitucionales, que es precisamente el revocatorio, también le ponen alcabalas al envío de medicinas y alimentos que tan necesarios son para la familia venezolana. Expresidente Fernando de la Rúa, ¿por qué si los países de la región, los presidentes conocen esta realidad venezolana, porque tienen sus embajadores en Venezuela y seguro les entregan un reporte detallado de lo que está pasando en Venezuela, son tan blandos, tienen resoluciones tan pálidas a la hora de decidir en los organismos internacionales? Seguramente hay intereses detrás. Alguna cuestión ideológica en su momento, pero debe haber interés por inversiones o empresas que actúan y realmente es incomprensible. Argentina, por suerte, ha cambiado de gobierno y tiene una actitud más cercana al pueblo de Venezuela. Yo creo que invocar la causa democrática era la política correcta del gobierno de Macri y esta apertura al diálogo me parece que no comprende la realidad. En fin, vamos a llegar ahora a la mesa de diálogo. Van a ir Rodríguez Zapatero, Fernández y el tercero que no recuerdo. Pero, ¿qué propuesta traen del gobierno? Tiene que haber algo que el gobierno ofrezca, porque él es el que está en situación de fuerza y es el que necesita el diálogo. Porque un diálogo de agravios, insultos, no va a ser diálogo, y el clima está para eso. Entonces el gobierno debiera decir, por ejemplo, se hace el referéndum revocatorio, se reconoce el pleno poder a la Asamblea Legislativa, se pone en libertad a los presos políticos, se llama sinceramente a la paz y se actúa con respeto entre todos. Esas son las cosas que debe ofrecer, porque si no, no va a haber diálogo. Si no, no va a haber más que estos dolores expresados en una mesa donde la sesión se va a levantar porque es imposible hablar. El gobierno sabe lo que tiene que ofrecer. Tiene que abrir las puertas a un cambio porque ya no da más su régimen basado en las bayonetas. Eso no funciona más, sino con tremendos dolores para el pueblo a quien dice representar y que ya no representa, como demostró la última elección. Señor expresidente, señor Anito, ya seguimos conversando. Tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales. Ya volvemos para seguir analizando nuestro tema de hoy. Y ustedes, los televidentes, ¿qué opinan? Escríbanos en nuestras redes sociales. Tras estos hechos de represión contra quienes protestan por la escasez de comida, ¿cree usted que el gobierno de Venezuela tiene voluntad de diálogo para salir de la crisis? Sigan escribiendo a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche y en las de nuestro equipo periodístico. Ya volvemos.
Ya regresamos con La Noche.